En la cena de Navidad, mi papá brindó: una hija es dentista, la otra solo ayuda en casa, y luego sonrió ante las 14 personas presentes. Cuando me llamó nuevamente la administradora de la casa, me puse de pie lentamente. Nadie podía creer lo que dije después. Mi hermana recibió una ovación de pie en la cena de Navidad. A mí me pidieron que rellenara la salsera. Ese fue el momento en que mi sobrina de 8 años, sentada a 2 asientos de mí, se inclinó y susurró: «Tía Nora, ¿por qué el abuelo nunca te aplaude?». No le respondí. Solo sonreí, tomé la salsera y caminé de regreso a la cocina. Y me quedé junto a la encimera por un momento más del necesario, mirando por la ventana sobre el fregadero. Afuera, la nieve caía suave y constante sobre nuestra calle en Orangeville, Ontario. La vi aterrizar en la cerca del patio trasero y pensé en cómo había estado parada en esta cocina toda mi vida, y en cómo todos en esa mesa ya habían decidido cuánto valía. Eso fue la Navidad pasada. Esta Navidad fue diferente. Y la razón por la que fue diferente: estaba sentada al otro extremo de la mesa con un blazer de lana gris, sosteniendo una copa de vino, viendo a mi padre cometer el mismo error que siempre cometía. Excepto que esta vez, ese hombre al final de la mesa sabía algo que mi padre no sabía. Y antes de que terminara esa cena, todas y cada una de las personas en esa habitación también lo iban a saber. Pero antes de decirte lo que pasó, necesitas entender los 6 años que lo precedieron. Mi nombre es Nora Cayum. Tengo 29 años. Crecí en Orangeville, que es un pequeño pueblo a 1 hora al noroeste de Toronto. El tipo de lugar donde todos conocen los nombres de tus padres antes de conocer el tuyo, y tu reputación se decide por ti antes de que tengas edad suficiente para tener una. Tengo una hermana mayor. Su nombre es Diane. Tiene 34 años y es dentista con un consultorio en Guelph y un esposo llamado Warren que usa camisas de golf en noviembre. Diane siempre ha sido con quien mis padres se lucían, a la que presentaban primero en cada reunión familiar, cuyos logros anunciaban antes de que se sirvieran los aperitivos. Se graduó de Western. Fue aceptada en la escuela de odontología en su primera solicitud. Compró su primera casa a los 27 años. Cada meta que alcanzaba se convertía en una historia que mi padre contaba en las mesas de otras personas. Yo no alcancé las mismas metas en el mismo orden. Me fui a Toronto a los 18 años para estudiar diseño en OCAD, a la que mi padre llamaba Escuela de Artes y Manualidades cada vez que alguien preguntaba a dónde iba. Me gradué, trabajé en una pequeña agencia durante 2 años. Y luego, a los 23 años, regresé a casa, no porque quisiera, sino porque a mi madre le habían diagnosticado una condición autoinmune que la dejaba exhausta a media tarde. Y mi padre, que dirigía un pequeño negocio de suministros de ferretería y mantenía el horario de un hombre que nunca había ajustado su agenda para nadie más, no podía manejar la casa, las citas médicas, la cocina y el mantenimiento diario de sus vidas por su cuenta. Así que regresé. Me dije a mí misma que sería por 1 año. Fueron 6. Me mudé a la habitación de invitados sobre el garaje. Técnicamente era una entrada separada, técnicamente su propio espacio, pero era la casa de mis padres y todos en el pueblo lo sabían. En menos de un mes, estaba administrando los medicamentos de mi madre, llevándola a su reumatólogo en Brampton cada 8 semanas, haciendo las compras del supermercado 2 veces por semana y manteniendo un calendario doméstico que mi padre nunca consultaba, pero al que siempre se refería cuando algo salía mal. También llevaba la contabilidad de su negocio de suministros de ferretería porque la mujer a la que le había estado pagando para hacerlo se había jubilado y él no quería contratar a nadie nuevo. Lo hacía gratis. Me decía a mí misma que era justo porque no estaba pagando alquiler. También comencé mi propio trabajo. Pequeños proyectos al principio, clientes locales que necesitaban diseño de marca para una panadería, una oficina de bienes raíces o un estudio de yoga que estaba abriendo en la calle Mi. Construí un sitio web principalmente como una prueba de concepto, algo para mostrar a clientes potenciales. Llamé al estudio Virtual Creative. El nombre vino de los abedules a lo largo de la cerca en el patio trasero de mis padres, lo cual suena sentimental ahora, pero en ese momento, solo necesitaba algo que se sintiera arraigado porque nada más en mi vida lo estaba. El nombre que mi padre le daba a lo que yo hacía era sus pequeños proyectos de computadora. Lo decía con una inflexión particular, un ligero aplanamiento de la voz, el tipo que comunica sin decir abiertamente que lo que se describe no es del todo real.
Cuando la gente preguntaba qué estaba haciendo, él decía que estaba ayudando en casa. A veces, si se sentía generoso, agregaba que yo hacía algo de trabajo de diseño por un lado. Por un lado, como si fuera algo que metía a la fuerza entre mis contribuciones reales. El problema era que yo entendía por qué la gente le creía. Estaba viviendo en su casa. Estaba llevando a mi madre a sus citas. Estaba haciendo la cena 3 noches a la semana y cuadrando sus cuentas cada mes. Desde afuera, se veía exactamente como lo que él decía que era. Alguien ayudando. Alguien que todavía no había resuelto su vida. Alguien que, a diferencia de Diane, no había triunfado. La primera vez que realmente me afectó fue en Pascua, el año en que cumplí 25. Toda la familia estaba allí. Mis padres, Diane y Warren, el hermano de mi padre, Doug, y su esposa Paula, y mi abuela por parte de mi madre. Diane acababa de contratar a un segundo dentista en su consultorio, lo que significaba que el consultorio estaba creciendo, lo que significaba que mi padre hizo un brindis. Se puso de pie con su copa y habló sobre el trabajo duro y la inversión, y lo que significaba construir algo real. Miró a Diane todo el tiempo. Cuando se sentó, mi abuela me preguntó cómo me iba con mi trabajo, y mi padre respondió antes de que yo pudiera abrir la boca. Nora se mantiene ocupada, dijo. Ayuda a tu madre. Es bueno tener a alguien cerca. Mi abuela asintió. Yo me comí mi jamón. Mi madre, en su defensa, miró la mesa. Me dije a mí misma que no importaba porque estaba construyendo algo y la construcción era lo que contaba. Y lo estaba haciendo. Para cuando tenía 26 años, Virtual Creative tenía 12 clientes habituales. Una cervecería en Collingwood, un bufete de abogados en Orangeville que había estado usando el mismo logotipo desde 1994. Un desarrollador de bienes raíces con sede en Toronto que había comprado una serie de propiedades en el condado de Grey y necesitaba identidades de marca completas para 2 proyectos de hospitalidad boutique. El nombre de ese desarrollador era Marcus Webb. Tenía 41 años, era metódico y en nuestra primera reunión hizo más preguntas sobre mi proceso que cualquier cliente que haya tenido antes o después. Al final de esa reunión, me dio la mano y dijo, eres la opción real, Nora. Quiero trabajar contigo a largo plazo. Conduje a casa por la autopista 400 con mis manos en las posiciones de las 10 y las 2 en el volante y el corazón latiéndome de una manera que no había sentido desde que me fui de Toronto. Marcus me recomendó a otros 2 desarrolladores en un plazo de 3 meses. Virtual pasó de 12 clientes a 20. Contraté a una diseñadora junior a tiempo parcial llamada Priya que trabajaba de forma remota desde Hamilton. Configuré una cuenta comercial adecuada. Compré una cámara decente para la documentación del sitio. Todavía vivía en la habitación de invitados sobre el garaje, todavía llevaba a mi madre a Brampton cada 8 semanas, todavía llevaba la contabilidad de mi padre. Pero también dirigía un estudio creativo real, facturando dinero real, construyendo una reputación en un mercado regional que estaba creciendo más rápido de lo que cualquiera en Orangeville había esperado. Mi padre no conocía la magnitud de esto. Nunca lo había preguntado. Había dejado de intentar decírselo cuando tenía 24 años, cuando llegué a la mesa a la hora de cenar emocionada por haber conseguido mi primer cliente de cervecería. Él esperó a que yo terminara y dijo, «Qué bien. Le cambiaste el aceite al auto de tu madre». No era cruel, no era intencional, solo era una redirección constante y total de la atención lejos de cualquier cosa que yo estuviera haciendo y hacia la siguiente tarea que necesitaba ser completada. Yo era una función en esa casa, una útil, pero una función. Diane, para ser justos, no era maliciosa al respecto. No era del tipo que se regodeaba o echaba más leña al fuego. Era más bien una persona que había aceptado un papel en una obra de teatro hace tanto tiempo que ya no se daba cuenta de que lo estaba interpretando. Se presentaba a las cenas familiares, dejaba que mi padre brindara por sus logros y no pensaba en corregirlo cuando no mencionaba los míos. No éramos cercanas. No estábamos distanciadas. Existíamos en paralelo, como 2 caminos que comenzaron en el mismo lugar y se habían dirigido en direcciones diferentes durante tanto tiempo que ninguna de las 2 recordaba la bifurcación. El año que cumplí 27, finalmente busqué un apartamento. No porque quisiera dejar a mi madre,
que para entonces tenía más días buenos que malos, y una rutina de cuidados que habíamos ajustado juntas a lo largo de los años, sino porque mi amiga Clare me había enviado un anuncio de un apartamento de 2 habitaciones en el centro de Orangeville, arriba de una librería en Broadway, y algo al respecto hizo que me doliera el pecho de ganas. Llamé al propietario. Hice un recorrido. Volví a casa y le dije a mi madre cuidadosa y suavemente que estaba pensando en conseguir mi propio lugar cerca. Mi madre lloró. Eso no fue manipulación. Realmente se asustó, yo lo entendí y me quedé. Pero mi padre no lo dejó así. Esa noche vino a la habitación de invitados y se sentó en el borde de la silla del escritorio de la manera en que lo hacía cuando quería dejar claro un punto sin tener una conversación. Tu madre necesita estabilidad, dijo. Si te vas ahora, no sé cómo nos las arreglaremos. No dijo nada más. Se levantó y volvió a bajar las escaleras. Pero la implicación era bastante clara. Si me iba, lo que le pasara a mi madre era culpa mía. Y yo sabía, de la forma en que sabes cosas que no quieres saber, que él había calculado exactamente dónde presionar. Así que me quedé. Y me dije a mí misma que me quedaba porque era lo correcto. Porque mi madre me necesitaba, porque mi negocio podía funcionar desde cualquier lugar y no me costaba nada estar aquí. Y la mayor parte de eso era cierto, pero parte de eso también era que no sabía cómo dejar una casa donde me habían hecho sentir responsable de la estabilidad de todos los demás desde que tenía 23 años. Y el pensamiento de ser culpada por cualquier cosa que se desmoronara después de salir era más pesado que la inconveniencia de quedarme. Lo que cambió las cosas fue Priya. Priya había estado conmigo durante 2 años para entonces. Era aguda y rápida, y tenía un instinto para la tipografía y el diseño que hacía que mi trabajo fuera mejor cada vez que colaborábamos. Una tarde, estábamos en una llamada revisando maquetas para un paquete de marca de un centro turístico. Y al final de la llamada, dijo de manera casi casual, Nora, ¿sabes cuál es la tarifa del mercado para lo que acabamos de construir, para este nivel de trabajo, para una propiedad de esta escala en esta región? No respondí. Abrió 2 estudios comparables en el área de Muskoka y me mostró las tarifas de sus proyectos. Habíamos facturado un 40% menos. Te estás subestimando, dijo. Lo has estado haciendo desde que empecé. ¿Por qué? No tenía una buena respuesta. Pero pensé en ello durante días después. Pensé en la forma en que describía Birchwork a la gente del pueblo. Siempre minimizado, siempre con evasivas, siempre con el lenguaje de algo modesto y manejable en lugar de algo real. Pensé en dónde había aprendido ese lenguaje. Pensé en mi padre diciendo sus pequeños proyectos de computadora en la mesa de la cena de Doug y Paula. Y pensé en Marcus Webb, quien me había recomendado 2 veces más para ese momento, cuyos proyectos estaban en lugares como Thornbury y Meaford, y cuya lista de contactos incluía a personas que construían cosas a una escala que yo aún no había alcanzado. Tenía una llamada fija los lunes por la mañana con Marcus. Me llamaba su arma secreta, lo cual siempre había tomado como un cumplido, y solo ahora estaba entendiendo que también era una observación. Un arma secreta es, por definición, un secreto. Subí mis tarifas. Reestructuré mis paquetes de servicios. Contraté a Priya a tiempo completo. Para cuando tenía 28 años, Birchwork Creative tenía 19 clientes activos, 2 de ellos marcas nacionales haciendo campañas regionales en Ontario. Los ingresos anuales habían superado los $380,000. Estaba dirigiendo un estudio real desde la habitación de invitados sobre el garaje de mis padres en Orangeville, Ontario, y nadie en la mesa de mi familia tenía la menor idea. Y luego mi padre invitó a Marcus Webb a la cena de Navidad. Me enteré 3 semanas antes de las vacaciones. Estaba en la cocina calentando sopa cuando mi padre entró con su teléfono en la mano, de la forma en que lo hacía cuando quería una audiencia para las buenas noticias. Adivina quién viene para Navidad, dijo, poniendo su teléfono en el mostrador para que pudiera ver la cadena de correos electrónicos. Marcus Webb. Mi padre había estado intentando conseguir una reunión con Marcus durante meses. Su negocio de suministros de ferretería estaba en las primeras etapas de un giro hacia el suministro de construcción comercial. Y Marcus Webb, que estaba desarrollando propiedades en los condados de Grey y Bruce, era exactamente el tipo de cliente que podía cambiar su trayectoria.
Mi padre había hecho el contacto a través del Club Rotario en Orangeville, a la antigua. Apretones de manos, seguimientos y una invitación extendida durante una mala taza de café en un desayuno de la Cámara de Comercio. Es alguien muy importante, dijo mi padre, volviendo a tomar su teléfono. Esta es la clase de relación que cambia las cosas. Me quedé junto a la estufa con un cucharón en la mano y sentí que la temperatura bajaba en mi pecho. Marcus Webb, con quien tenía una llamada fija los lunes, quien había visto crecer el portafolio de mi estudio de 6 proyectos a 60, quien 2 meses antes había escrito en un correo electrónico que todavía tenía guardado. Virtuork es sin duda el mejor socio creativo con el que he trabajado. Te recomiendo a todo el mundo. Marcus no tenía motivos para saber que mi apellido era Callum. Yo siempre había sido Nora de Virtuork para él. Él no sabía que yo vivía en Orangeville. No sabía que vivía en la casa de mis padres. No sabía que mi padre era el hombre que había estado rondándolo en los desayunos de la cámara. 2 mundos separados, una sola mesa. Regresé a la habitación de invitados, cerré la puerta y llamé a mi amiga Clare, que era la única persona en mi vida que conocía el panorama completo. Le conté lo que estaba pasando. Se quedó callada por un momento. Bueno, dijo. Esa va a ser una gran Navidad. ¿Qué hago? Absolutamente nada, dijo. Nora, has sido el secreto mejor guardado en esa casa durante 6 años. Deja que se guarde solo. Las 2 semanas antes de Navidad, actué de manera rutinaria. Ayudé a mi madre con las tarjetas. Puse el árbol en la sala de estar. Envolví regalos, confirmé el pedido del supermercado y confirmé que el mantel bueno había sido lavado en seco. Hice lo que siempre hacía en Navidad en esa casa, que era todo lo que necesitaba hacerse para que las personas en la mesa pudieran disfrutar de lo que yo había preparado sin pensar en la preparación. Mi padre pasó esas 2 semanas en una actuación de baja intensidad de preparación. Compró un vino mejor que el habitual. Pulió el decantador. Mencionó a Marcus Webb en conversaciones al menos una vez al día, siempre casualmente, siempre con el tono de quien maneja su propia emoción. No preguntó ni una sola vez cómo iba mi trabajo. El lunes antes de Navidad, tuve mi llamada habitual con Marcus. Revisamos las revisiones finales de un paquete de identidad de marca para una propiedad en Owen Sound. Al final de la llamada, mencionó la Navidad y que se tomaría unos días libres. Dijo, tenemos una cena con algunos contactos locales en Orangeville el 23. ¿Eres originalmente de esa zona? Hice una pausa de exactamente un segundo. Crecí allí. Sí. El mundo es un pañuelo, dijo. Muy bien, Nora. Buen trabajo esta semana. Hablamos el lunes. Dejé mi teléfono y miré al techo durante mucho tiempo. La cena de Nochebuena era a las 6. 14 personas alrededor de la mesa que mi madre había puesto con su vajilla buena, los platos color crema con borde verde que salían 2 veces al año. Mi madre había estado cansada todo el día, pero estaba vestida y sentada a las 5:30 porque ese era el tipo de mujer que era. Diane y Warren llegaron a las 5:45. Diane con un chal de cachemira rojo que mi padre elogió de inmediato. Warren llevaba un regalo para la anfitriona y una botella de vino, y se ubicó cerca de la chimenea. Mi tía Carol y mi tío Pete de Barrie. El colega de mi padre, Randy, y su esposa, 2 parejas del vecindario, mi abuela que había conducido desde Guelph con Diane y se sentó en la esquina de la mesa más cercana a la cocina, cerca de mí, de la forma en que siempre lo hacía. Y a las 6:10, un Audi gris oscuro se estacionó en el camino de entrada. Marcus Webb y su esposa Jen entraron huyendo del frío. Y mi padre los recibió en la puerta con el apretón de manos que reservaba para las personas a las que intentaba impresionar. Ese que se da con las 2 manos, ese que duraba un instante de más. Marcus, bienvenido. Estamos muy contentos de que hayan podido venir. Tomó sus abrigos. Hizo un gesto hacia la sala de estar. Ya estaba actuando. Marcus entró, escaneó la habitación con la agradable alerta de alguien que se siente cómodo en espacios desconocidos. Sus ojos se movieron por las caras de la mesa. Llegaron a mí. Se detuvo. Yo estaba parada en la puerta de la cocina con un guante de horno en la mano izquierda y un plato de servir en la otra. Tenía el cabello recogido hacia atrás.
Había estado cocinando desde las 3. Me miró de la misma manera que una persona mira un rostro que reconoce pero no puede ubicar de inmediato, como una palabra que sabe que está ahí en alguna parte. Le di una sonrisa pequeña y neutral. Asintió cortésmente, de la forma en que lo hacen los invitados, y mi padre lo dirigió hacia la sala de estar para mirar algo por la ventana trasera, y el momento pasó. La cena comenzó a las 6:30. Mi padre se paró en la cabecera de la mesa y hizo lo que siempre hacía, que era dar un brindis que en realidad era una actuación. Agradeció a todos por venir. Dijo algo sobre el año. Miró a Diane. Estamos muy orgullosos de todo lo que Diane ha construido este año. Su consultorio está prosperando. Y Warren. Estamos muy contentos de tenerte en esta familia. Aplausos. Cálidos, reflexivos. Warren asintió. Diane sonrió. Esa pequeña sonrisa ensayada. Luego mi padre miró hacia el final de la mesa con una expresión. Yo conocía esa expresión que precedía al remate del chiste. Y por supuesto, nuestra Nora. Hizo una pausa que tenía una forma específica. Un compás deliberado de suspenso. Ella mantiene la casa en marcha. No sé qué haríamos sin ella. Nuestra propia administradora del hogar. Algunas personas sonrieron. Mi tía Carol rió suavemente, de la forma en que la gente ríe cuando no está segura de si debería hacerlo. Mi abuela miró su copa. Al otro lado de la mesa, mi sobrina, que tenía 8 años y había estado sentada tranquilamente con su libro para colorear hasta exactamente ese momento, levantó la vista. Abuelo, dijo con la voz clara y fuerte de una niña que aún no ha aprendido a modular. ¿Qué hace la tía Nora en realidad? O sea, como trabajo. El ambiente en la mesa cambió. Mi padre abrió la boca. Ella nos ayuda en la casa, cariño, dijo. Mi sobrina frunció el ceño. Pero ella siempre está en su computadora trabajando. La he visto. Esos son sus pequeños proyectos de diseño, dijo mi padre y tomó su tenedor. Mi sobrina me miró. ¿Ese es tu trabajo, tía Nora? Proyectos de diseño. Y aquí estaba. El mismo momento, la misma pregunta, solo que de una niña diferente en una mesa diferente. La niña de 8 años, que sin saberlo, acababa de decir la única cosa honesta que se había dicho en esta habitación en toda la noche. La miré. Luego miré a mi padre. Luego miré a Marcus Webb, que me estaba mirando con la expresión de un hombre que acaba de sentir que una pieza de rompecabezas encaja en su lugar. Todavía no había dicho nada, pero sus ojos estaban muy quietos. Dejé mi tenedor. Presioné mi servilleta plana sobre la mesa junto a mi plato. Me puse de pie. En realidad, dije, esa es una gran pregunta. La expresión de mi padre se cerró de la forma en que se cierra una puerta. Nora, esto no es. Tú sacaste el tema, papá. Mi voz era tranquila. Era la voz que usaba en las llamadas con los clientes. La voz de una persona que sabe exactamente lo que está haciendo y no necesita el permiso de la sala para hacerlo. Tú me presentaste, así que déjame terminar la presentación. La mesa estaba completamente quieta. Las manos de mi madre estaban cruzadas en su regazo. Diane miraba el mantel. Warren miraba a la pared. Comencé mi estudio de diseño hace 6 años, dije, mirando a mi sobrina porque era la única que realmente había preguntado. Se llama Virtual Creative. Hacemos identidad de marca y diseño para hostelería, desarrollo inmobiliario y empresas regionales en todo Ontario. Dejé que eso se asimilara por un segundo. Tenemos 19 clientes activos en este momento. Tengo un diseñador a tiempo completo en mi equipo. Y el año pasado, Virtual facturó $380,000. 14 personas haciendo 14 versiones diferentes de recálculos. El rostro de mi padre había adquirido el color particular de un hombre cuya narrativa acaba de colapsar debajo de él. Abrió la boca. No salió nada. Y luego, desde el otro extremo de la mesa, una silla se arrastró hacia atrás. Marcus Webb se puso de pie. No se apresuró. Era el tipo de hombre que se movía a su propio ritmo porque había aprendido que cuando te mueves deliberadamente, las habitaciones te esperan.
Disculpa, dijo, mirándome con una expresión que no era tanto de sorpresa sino la satisfacción de una pregunta finalmente respondida. ¿Virtual Creative? Nora. Lo dijo como si estuviera poniendo dos cartas sobre la mesa. Eres Nora Kayum. Todas las cabezas se giraron. Lo soy, dije. Marcus miró a mi padre. Su voz era uniforme y conversacional. La forma en que habla un hombre cuando elige no dejar que su tono haga el trabajo que sus palabras ya están haciendo. Richard, dijo, usando el nombre de mi padre con una precisión particular. Tu hija ha estado diseñando identidades de marca para 4 de mis propiedades durante los últimos 2 años. La mandíbula de mi padre se movió. Ella construyó toda la identidad visual para el proyecto de Thornbury, la propiedad de Obensound que se cierra en febrero. Las 2 construcciones en Meaford. Marcus hizo una pausa. La recomiendo a todas las personas con las que trabajo. Le he dicho a al menos una docena de personas en esta región que si quieres el mejor estudio creativo en el sur de Ontario, llamas a Virtual. Dejó su copa. Me dijiste el mes pasado que tu hija menor estaba tratando de descifrar qué hacer con su vida. La habitación contuvo el aliento. Mi padre no dijo nada, lo cual fue extraordinario porque mi padre siempre decía algo. Mi tía Carol tenía la mano sobre la boca. Randy, de la oficina de mi padre, miró el mantel. Mi abuela me miraba con una expresión que nunca antes le había visto en la cara. Algo entre reconocimiento y alivio, como si hubiera estado esperando mucho tiempo a que se terminara una oración. Tratando de descifrar qué hacer con su vida, repitió Marcus. No en voz alta. Solo claramente. Ella ha sido mi socia creativa de mayor confianza durante 2 años, Richard. La traje al proyecto de Obensound después de que el primer estudio que contraté no pudo cumplir. Ella le dio la vuelta en 3 semanas. Negó con la cabeza levemente. Ojalá hubiera sabido quién era su familia. Habría tenido algunas cosas que decir hace mucho tiempo. Mi madre emitió un sonido que no llegó a ser una palabra. Diane me estaba mirando directa y completamente. Por primera vez que pudiera recordar en años, no con celos, no con culpa, con algo más complicado que cualquiera de las 2 cosas. La mirada de una persona que se da cuenta de que ha sido parte de una historia que no eligió. Mi sobrina tiró de mi manga desde su silla. Tía Nora, susurró en voz alta. ¿Ese es el hombre de tus llamadas de los lunes? La miré. Sí, cariño. Ese es él. La mesa se agrietó en los bordes. Mi abuela se rió primero, una pequeña risa de sorpresa. Luego, Jen Webb, que había estado observando todo esto con la diversión contenida de alguien que había evaluado la situación desde el momento en que entró, apretó los labios y miró al techo. Mi padre se sentó. No lo hizo deliberadamente. Solo se sentó de la forma en que se desinfla algo. Richard. Marcus tomó su copa de vino y la giró una vez en su mano. Voy a ser muy directo contigo porque creo que lo apreciarás. Miró a mi padre fijamente. Vine esta noche porque estoy interesado en una relación de suministro para los desarrollos del condado de Grey. Pero necesito que las personas con las que trabajo sean sinceras conmigo sobre lo que saben y lo que no, y me estoy dando cuenta en este momento de que hay algunas cosas que sabías y que elegiste plantear de manera diferente. Mi padre levantó la vista. Marcus, el negocio y la familia, esos son 2 temas separados. Tú presentaste a tu hija como la administradora de tu hogar. Marcus dijo, ella dirige uno de los mejores estudios creativos independientes de la región. Esas cosas no están separadas entre sí. Esa es una elección sobre cómo la ves. Nadie se movió. Las velas en la mesa se habían consumido a la mitad. Afuera, la nieve había comenzado de nuevo. Mi padre miró su plato. Richard Kayum, que había dirigido un negocio de suministros de ferretería durante 30 años y presidido el comité de la Cámara de Orangeville durante 6 de ellos, que tenía opiniones sobre todo y las emitía en cada habitación a la que entraba. Se sentó en la cabecera de su propia mesa de Navidad sin nada que decir. Marcus se volvió hacia mí con un breve asentimiento. Profesional, Nora, te enviaré los archivos finales de Obensound el lunes. También deberíamos hablar sobre el proyecto de primavera en Collingwood. Hay 2 partes interesadas a las que quiero llevarte para que las conozcas.
Estaré lista, dije. Marcus y Jen se fueron a las 8. Fueron cordiales al respecto. Gracias por la cena. Hermosa casa. Conduzcan con cuidado. Mi padre le dio la mano a Marcus en la puerta, y Marcus se la devolvió y no se dijo nada más, y el apretón de manos duró exactamente un tiempo, no 2. En menos de 20 minutos, otros 4 invitados habían encontrado razones educadas para irse. Mañana temprano, viaje largo hacia el norte. Los niños estaban con una niñera. La mesa en la que se habían sentado 14 personas se redujo a 6 para las 9. Me quedé y recogí los platos. No porque estuviera obligada a hacerlo, sino porque mi madre estaba cansada y era necesario hacerlo, y yo seguía siendo, después de todo, alguien que hacía lo que era necesario hacer. Pero lo hice de una manera diferente a como lo había hecho antes. Lo hice siendo yo misma. Mi padre todavía estaba en la mesa cuando volví de la cocina. Estaba sentado en su silla con ambas manos planas sobre el mantel, mirando al centro de la mesa. Su copa de vino seguía llena. Su plato apenas había sido tocado. Me quedé en el borde de la habitación. Papá. Él levantó la vista. He estado llevando tus libros durante 6 años, dije. He estado llevando a mamá a Brampton cada 8 semanas. He estado administrando esta casa y dirigiendo mi propio negocio al mismo tiempo. Y me has estado presentando como la persona que ayuda. Mantuve mi voz nivelada. No enojada, solo honesta. No estoy enojada por el trabajo. Estoy enojada por lo que decidiste que significaba sobre mí. No respondió de inmediato. El reloj en la pared contaba los segundos. No lo sabía, dijo finalmente. La magnitud de eso. No lo sabía. No preguntaste. Volvió a mirar la mesa. Voy a buscar mi propio lugar en enero, dije. He estado lista por un tiempo. Mamá está bien. Clare ya me ayudó a encontrar un anuncio en Broadway. Hice una pausa. Quiero que entiendas que no me voy por lo de esta noche. Me voy porque debí haberme ido hace mucho tiempo, y me quedé por razones que eran reales, y también por razones que tenían que ver con no saber que tenía permitido irme. No dijo nada. Regresé a la cocina y terminé de lavar los platos. Mi madre entró en silencio y se paró a mi lado en el fregadero. No dijo mucho. Me entregó un paño de cocina. Después de un rato, dijo, debí haber dicho algo. Hace mucho tiempo. Debí haber dicho algo. No fue una disculpa exactamente, pero fue lo más cercano a una que tenía. Puse mi brazo alrededor de sus hombros y ella se apoyó en mí por un momento, y nos quedamos allí mirando la nieve a través de la ventana sobre el fregadero, la misma ventana que había mirado la Navidad anterior y la anterior a esa. Diane me envió un mensaje de texto esa noche después de que todos se habían ido a casa. Solo 3 palabras. Llámame mañana. ¿Lo hice? Hablamos durante 2 horas. Fue la conversación más larga que habíamos tenido como adultas, y la mayor parte fue tranquila, cuidadosa y un poco incómoda a la manera de 2 personas que aprenden a hablar sin un guión. Me dijo que sabía que no era justo. Me dijo que no había sabido qué hacer al respecto. Le dije que esas 2 cosas podían ser ciertas y que ninguna de ellas la liberaba por completo de su responsabilidad. Ella dijo, lo sé. Acordamos intentarlo. No fingimos que eso fuera lo mismo que ser unidas, pero era un comienzo. El apartamento en Broadway se concretó en febrero. Segundo piso arriba de la librería, ladrillo a la vista en una pared, ventanas que daban a la calle y captaban la luz de la tarde. La primera mañana que me desperté allí, hice café en mi propia cocina, me senté en mi propia mesa, escuché la calle afuera y sentí que algo se asentaba en mi pecho que no me había dado cuenta de que estaba flotando. Priya y yo firmamos un contrato de arrendamiento de un pequeño espacio de estudio en la calle Second en marzo. Escritorios adecuados, una pared de pizarra blanca, una puerta que se cerraba. Hice imprimir el logo de Birchwork en el vidrio esmerilado de la ventana delantera, y la mañana que colocaron el vinilo, me paré en la acera de afuera y lo miré por más tiempo del que probablemente era necesario. Marcus me involucró en 2 nuevos proyectos esa primavera, ambos en Collingwood, ambos con partes interesadas que se convirtieron en clientes a largo plazo.
Para cuando terminó el año, Birchwork había facturado más de $500.000. Contraté a un segundo diseñador. Comencé a hacer presentaciones en eventos de negocios regionales. En septiembre, un escritor de una publicación comercial de Toronto me contactó para un reportaje sobre estudios creativos independientes que escalaban fuera de la ciudad. El artículo se publicó en noviembre. Cuando lo hizo, 3 personas de mi antiguo vecindario de Orangeville le enviaron mensajes de texto a mi madre, quien me envió un mensaje para decirme que la gente estaba preguntando al respecto. Mi abuela me llamó directamente. Siempre le dije a tu padre, dijo, que a ti era la que había que observar. No le pregunté porque nunca me lo había dicho a mí. Lo entendí. Algunas personas muestran su fe en ti en privado, donde no les cuesta nada. Lo que importa no es que hayan estado calladas. Lo que importa es que dejaste de esperar a que hicieran ruido. Mi padre me llamó en octubre. Era domingo por la noche y yo estaba en la mesa de mi cocina trabajando en una presentación conceptual. Su nombre apareció en la pantalla de mi teléfono y lo miré por un momento antes de contestar. ¿Nora? Su voz era diferente. No más pequeña. Exactamente. Más cuidadosa, como un hombre que había pasado varios meses pensando en sus palabras antes de gastarlas. Leí el artículo, el de la publicación. Una pausa. Lo pasé en el Rotary. No dije nada. Les dije que eras mi hija, dijo. Les dije que lo habías construido de la nada justo aquí en el pueblo. No fue una disculpa. No fue la conversación que podría haber deseado hace 2 años o hace 5 años o en cualquiera de las mesas en las que me había presentado como la persona que ayudaba. Pero era algo. Una puerta entreabierta. Una primera palabra en una oración que podría tardar años en terminar. Gracias por decírmelo, papá, dije. Y lo dije en serio, de la forma limitada en que puedes decir en serio algo que aún no es suficiente. No estamos arreglados. No somos la familia que deberíamos haber sido durante la mayor parte de mis 20 años. Mi padre todavía menciona por defecto a mi hermana primero en la conversación. Todavía se ilumina de manera diferente cuando surge su nombre. Todavía tiene años de hábitos que no cambian porque una Navidad salió mal. Pero ahora llama. Hace preguntas. El mes pasado preguntó qué tipo de trabajo estaba proponiendo en Collingwood, escuchó la respuesta y cuando terminé dijo que eso sonaba como un trabajo real, lo cual viniendo de él es algo así como un gran elogio. Mi madre y yo cenamos cada 2 domingos. Ella misma conduce ahora la mayoría de los días. La enfermedad no ha desaparecido a ninguna parte, pero ella ha aprendido a manejarla, y yo ya no la manejo por ella. Esa es una distinción que ella pidió y que yo con gusto le concedí. Diane y yo tenemos una llamada telefónica fija el primer sábado de cada mes. Nos estamos conociendo a la manera de las personas que tienen unos cimientos pero tienen que construir la casa real por sí mismas. Es lento y a veces incómodo, y también es la relación más honesta que tengo con alguien de mi familia, lo cual es mucho decir porque durante la mayor parte de nuestras vidas fuimos extrañas con el mismo apellido. Todavía paso por la casa de mis padres camino a mi estudio todas las mañanas. Los abedules en el patio trasero todavía están allí. Nombré a mi empresa en su honor antes de saber que tendría que crecer tanto como lo hicieron ellos, en silencio, en un patio que no siempre les hizo espacio. Esto es lo que quiero decirte directamente a ti, porque creo que es la parte que más importa. Si estás haciendo un trabajo real y las personas más cercanas a ti han decidido cómo llamarlo antes de entenderlo, ese no es tu veredicto. Es el suyo. Y su veredicto está moldeado por lo que necesitan que seas, no por lo que eres. Lo más doloroso de ser subestimado por las personas que te criaron es que puedes empezar a usar su vara de medir contigo mismo. Empiezas a dudar. Empiezas a describir tu trabajo de la forma en que ellos lo describen, pequeño, manejable y modesto porque has aprendido que hacerlo sonar más grande solo invita a la corrección. Deja de usar su vara de medir. Las personas que construyen cosas reales casi siempre lo hacen en silencio en habitaciones que otros aún no han descubierto. Eso no es un fracaso. Ese es el trabajo que viene antes de la presentación. Y cuando finalmente llega la presentación, no tiene que venir de tu padre. Viene de la persona al otro extremo de la mesa que te ha estado observando trabajar durante 2 años y sabe exactamente cuánto vales.
Tienes derecho a nombrar lo que has construido. Tienes derecho a ocupar el espacio que merece. Tienes derecho a salir de las habitaciones que te hacen más pequeño. Y tienes derecho a hacerlo sin un anuncio dramático, sin un ultimátum, sin el permiso de nadie. Solo te vas. Cierras la puerta en silencio, conduces hasta tu propia calle, entras en tu propio espacio, haces tu café en tu propia cocina, te sientas en tu escritorio y haces el trabajo. Eso es todo lo que siempre fue. El trabajo hecho honestamente durante el tiempo suficiente en una habitación que finalmente fue lo suficientemente grande para él. Si esta historia te llegó de manera real, deja un comentario y dime desde dónde la estás viendo. Y si alguna vez has tenido que definirte en una habitación que ya había decidido lo que eras, quiero escucharlo. Suscríbete si quieres más historias como esta. Hay otra justo ahí en la descripción en la que creo que te reconocerás. Cuídense y cuídense unos a otros.